El siguiente segmento es, clasificación, F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre el abuso espiritual. Hay muchas formas de llevar adelante un abuso espiritual, pero en esta oportunidad lo que quiero enfocarme es especialmente en el legalismo. Pablo fue un apóstol que tuvo que enfrentar toda una situación basada especialmente en personas que creían que debían seguir a Cristo, pero al mismo tiempo guardar la ley. Allí en Gálatas 3, 24 y 25 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Queremos hablar de este tema refiriéndonos específicamente entonces al legalismo. Si pudiéramos definir lo que es el legalismo, podríamos decir, desde el punto de vista bíblico, que es adherirse estrictamente a la ley mosaica o a un código de buenas obras como medio para obtener la aprobación de Dios. Esta palabra viene de un vocablo latín que significa ley. Podemos decir que el legalismo consiste en confiar en la carne, que significa vivir con nuestros propios recursos. Observe qué buena definición es esta. Entonces, cuando hablamos de legalismo, hablamos de confiar en la carne. Es vivir con nuestros propios recursos. En el fondo, el meollo del legalismo es confiar en nuestro esfuerzo personal para ganar la aceptación divina. Esto es importante que usted lo tenga presente. Confiar en nuestro esfuerzo para ganar la aceptación de Dios es la esencia del legalismo. A través de la historia encontramos 3 errores de interpretación bíblica relacionados con la gracia y la ley. Por un lado está el antinomianismo, que en griego significa en contra de la ley. Anti contra y nomos ley. Esta doctrina enseña que bajo el Evangelio de la Gracia, una persona queda libre de cualquier ley o estándar moral. Únicamente la fe sola es necesaria para la salvación. Por tanto, se rechaza cualquier regla para vivir agradando a Dios. Esta es la interpretación del antinomianismo. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por un lado encontramos el error del antinomianismo, pero después está también el error del ceremonialismo, que es la doctrina que enseña que ciertas ordenanzas, como la confesión, el bautismo y algunos sacramentos, son esenciales para recibir la salvación. En Hechos 15:1 encontramos estas palabras: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto generó una gran controversia dentro de la misma iglesia, de tal manera que fue llevado este asunto delante de los apóstoles. Encontramos entonces esta interpretación, la del ceremonialismo. Pero en tercer lugar, la del galasianismo, que se refiere al propósito que motivó la escritura de la carta a los Gálatas, donde Pablo corrigió la falsa doctrina. Allí se mezcla la gracia y la ley, y se enseña que la gracia se nos otorga para poder cumplir con la ley. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice el apóstol Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el legalismo y la obediencia bíblica? La obediencia es el acto de conformarse externamente al estándar santo de Dios e internamente al carácter de Cristo por medio de la gracia con que Dios nos capacita. En el legalismo el recurso es el esfuerzo personal.
En la obediencia el recurso es el Espíritu de Dios. ¿Ve cuál es la gran diferencia? Pero me gustaría que veamos qué cosas son las que generan el legalismo y que van a afectar nuestra vida personal. Por un lado, el legalismo afecta a la autoestima de la persona, ya que la persona entra en una depresión por no cumplir con expectativas irreales. Es decir, el legalismo muestra lo que uno no puede alcanzar, lo que uno no puede llegar, y esto genera que la persona se sienta frustrada, produce expectativas irreales. Pero al mismo tiempo el legalismo genera exclusividad, ya que excluye a otros que no siguen los mismos estándares, se convierte en una persona o en un grupo separatista, ya que no dejan entrar a nadie más, se convierte en un grupo exclusivo. Otra de las características del legalismo es la gran culpabilidad, ya que la persona se siente un fracaso, se autocondena, se mira de una manera equivocada. Todo esto produce el legalismo en la vida de una persona, pero también produce antagonismo contra sí mismo, ya que se frustra por no ser perfecto y no cumplir con todas las reglas. También genera una limitada aceptación por miedo a no ser aceptado por el grupo. También existe dentro del legalismo la irritación en las relaciones, ya que hay dificultad para intimar con otras personas, se compara negativamente con otros y aún critica a otros. La actitud legalista es la que va generando problemas, irritación en las relaciones interpersonales, pero también genera suficiencia personal, ya que la aceptación depende de los logros. Esto genera orgullo por los logros y encuentra seguridad solamente en el ritualismo. Fíjese lo que afecta, lo que va produciendo, qué síntomas se dan cuando tenemos una actitud legalista. Esto quiere decir que, por un lado, el legalismo, como vimos, produce gran culpabilidad, pero al mismo tiempo produce un orgullo por los logros y una comparación con las demás personas. Pero también el legalismo genera que la persona sea tan meticulosa en cumplir los detalles que su énfasis está en lo externo. Entonces no le interesa tanto qué pase adentro de la vida, sino si cumple los rituales, si cumple los requisitos exteriores. Entonces evalúa la vida espiritual de una persona en base a su apariencia exterior. Pero también el legalismo genera personas que se ofenden con mucha facilidad, ya que es difícil convivir con otros que tienen diferentes formas de pensar o de ver las cosas. Entonces el legalista siempre está aislándose, siempre se ofende con facilidad ante la forma diferente de ver de las otras personas. Pero ¿cuál es la raíz del problema? Lo que pasa es que la persona que es legalista tiene una creencia falsa, ya que piensa que Dios lo acepta si cumple con ciertos mandamientos para obtener su aprobación. Gálatas 3:3 dice el apóstol: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, la manera equivocada de pensar de la persona que es legalista se basa en mirar a un Dios que le acepta o no le acepta en función a sus cumplimientos o no de ciertas normas. Pero la forma correcta de pensar es entender que la ley de Dios le conduce a Cristo y usted es libre en Él. La fe que tiene en Cristo es lo más importante, no en la ley. La ley, recuerde que es un ayo, es alguien que acompaña. Allí en Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Y en Gálatas 5:1, hablando a los creyentes, le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese cómo el cristiano, el Hijo de Dios, vive en base a una ley que Dios escribe en su corazón. Dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¡Qué hermoso! Cristo nos da la libertad. Nos podemos acercar con plena confianza delante de su presencia a través de Cristo. No nos llegamos a Dios
cumpliendo ciertas normas para agradarle a Él, sino que nos acercamos a Dios como hijos amados a través de Cristo y vivimos una vida diferente desde adentro hacia afuera, con un corazón cambiado, con un corazón que se parece más a Jesucristo cada día, de tal manera que esto refleja en nuestra vida cotidiana. Entonces, también es importante aclarar que cuando hablamos de legalismo no estamos hablando de que la ley es mala, no. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Me gustaría mencionar el propósito del por qué fue dada la ley y por qué la gracia, cuál fue el término, la motivación, los resultados y la salvación que obtenemos a través de una y de otra. Bueno, piensen esto, cuando hablamos del propósito de la ley fue para mostrarnos el pecado que teníamos y la necesidad de estar bien con Dios. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero observe, este fue el propósito de la ley, mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir la ley de Dios y agradar a Dios. En cambio, la gracia, su propósito fue hacernos estar bien con Dios. Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, recién lo leímos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, la gracia nos hace estar bien con Dios. La ley nos muestra nuestra necesidad de estar bien con Dios. Pero ¿cuáles son los términos de la ley? Si usted lee todo el capítulo de Deuteronomio 28, allí lo va a encontrar, pero podríamos decir que la ley nos muestra nuestra responsabilidad. En cambio, si hablamos de los términos de la gracia, podemos decir que allí la gracia nos muestra la dádiva de Dios. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero no solo el propósito de la ley y de la gracia, los términos, sino también que podemos pensar en la motivación de una y de la otra. Si pensamos en la motivación de la ley, podemos decir que estaba basada en el temor. Temor, castigo, premio. Usted puede leerlo allí en Deuteronomio 28. Pero la gracia tiene la motivación en el amor. Si usted lee 2 de Corintios 5:14, va a encontrar que expresa: el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Fíjese, la motivación de la gracia de Dios es el amor, en cambio el de la ley es el temor. Si uno mira los resultados de la ley, podemos decir que produce temor, condena, rechazo. Santiago 2:10 habla y dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, usted que se esfuerza en cumplir la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sin embargo, la gracia tiene como resultado el perdón, la limpieza, la reconciliación con Dios. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Qué resultados más maravillosos que trae la gracia de Dios! Pero podemos decir, comparando la ley y la gracia, que la salvación que encontramos en la ley es por medio de la fe. Dice Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hebreos 11:1, usted lo conoce bien, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hablamos de la salvación, la ley le conduce a la fe, y la gracia es también por medio de la fe. Dice: porque por gracia sois salvos, como leímos recién, por medio de la fe. Es decir, la ley nos muestra el pecado, nos hace ver nuestra forma incorrecta delante de Dios. La gracia nos hace estar bien con Dios. La ley nos muestra cuán responsables somos. La gracia nos muestra el regalo de Dios. La ley nos motiva al temor, al castigo,
a la condena, al rechazo. Sin embargo, la gracia de Dios está motivada en el amor, en el perdón, en la limpieza, en la reconciliación. La ley no le salva, la gracia le conduce por medio de la fe a aquel que cumplió toda la ley. Por eso podemos decir que Jesucristo vino no a abrogar la ley, no a cambiarla, sino que vino a cumplirla, porque Él traía la gracia de Dios. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Fíjese que la ley era un pacto, un convenio, un contrato. Así como un constructor hace un convenio para construir una casa, una vez que la ha terminado cumple con su parte del contrato. El constructor no continúa trabajando en la casa. De la misma manera Jesucristo cumplió los requerimientos del contrato, de la ley. Al morir en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Ya no necesita hacer más trabajo, porque Él cumplió todo lo que la ley demandaba y que para nosotros era imposible cumplir. Lamentablemente, a través del tiempo, el Hijo de Dios que llega a Cristo a través de la gracia de Dios, quiere vivir su vida cristiana basado en la ley. Por eso es lamentable que la persona que vino a Cristo a través de la gracia de Dios por la fe, depositó su confianza en Él como Salvador. Al pasar el tiempo quiere vivir su vida cristiana basado no en esa gracia, sino a través de cumplir ciertas leyes y se convierte en una persona legalista. Recuerde lo que dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Le propongo algo. ¿Por qué no hacemos una prueba para, a través de algunas preguntas, evaluarnos, tanto usted como yo, y mirar cuántas facetas del legalismo puede haber en nuestra propia vida? Pregúntese, ¿soy autosuficiente? ¿Pienso que soy religioso porque soy disciplinado, porque uso las palabras adecuadas y hago lo correcto? Recuerde que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Hago lo correcto por las razones equivocadas? Si soy honrado, lo que me motiva es sentirme bien conmigo mismo y agradarme a mí más que agradar a Dios. Recuerde que Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Eso dice el apóstol Pablo allí en Gálatas 6. O en Mateo 6, cuando el Señor está hablando el Sermón del Monte, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, y subraya ahí, para ser visto de ellos. Entonces, ¿me sirvo a mí mismo? Cuidado con esa motivación. Pero además hágase otra pregunta, ¿soy superficial? ¿Conocen los demás quién soy yo en realidad, o doy una falsa impresión? ¿Puedo admitir delante de otros que también lucho con algunas áreas problemáticas de mi vida? ¿Describen mis palabras y acciones lo que pienso en realidad o solo es superficial, aparente? No muestro mis lados débiles, aparezco como una persona diferente, superior. Cuidado. Mateo 23:28, el Señor hablando dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Algo más. ¿Busco mi seguridad cumpliendo los reglamentos? ¿Antepone su cumplimiento a su relación con Dios? ¿Está tan ocupado, envuelto en distintas actividades, que se olvida de estar a solas con Dios? ¿Encuentra su sentido de seguridad en cumplir ciertas tradiciones, estándares, reglas hechas por los hombres? ¿Es usted una persona supersensitiva? Es decir, una persona que juzga sin amor, intolerante, condenatoria, que le cuesta mucho aceptar a las personas que son incrédulas o inconversas y a los que no piensan como uno, y entonces constantemente la persona está juzgando a los demás? Si es así, no pasamos la prueba de una persona llena de gracia, sino más bien empapada con el legalismo.
Mateo 12, 1 y 2 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Fíjese, observando lo que hacen los demás, una persona súper sensitiva. Mire, entonces, a través de estas preguntas hemos tratado de dar un pantallazo de cosas a tener en cuenta. Entonces quizás sea tiempo de dejar el legalismo y volver y vivir por la gracia de Dios. Esto es muy importante, decidir abandonar sus intentos personales por agradar a Dios. Mire, en la carne no podemos agradar a Dios, con nuestros esfuerzos no lo podemos hacer. Para eso podemos recurrir a la gracia de Dios, al trono de la gracia, y alcanzar el oportuno socorro, y vivir una vida que le agrada a Dios, en libertad. También es importante que acepte el amor total de Dios y su aceptación incondicional. Mire, elimine todo temor de no estar a la altura de lo que Él le pide. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted puede acercarse con plena confianza delante del Señor, ya sin temor, sino tratando de agradarle por amor. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acepte también que el poderoso recurso divino, es decir, Cristo viviendo en usted, lo capacita para llevar una vida que agrada a Dios. Gálatas 2:20, allí es el libro donde aparecen muchas de las conductas legalistas. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También es importante, si está tratando de vivir por la gracia de Dios y no por la ley, que aparte cada día un tiempo para meditar en la palabra de Dios y haga suyo los pensamientos divinos. Recuerde que su mente debe ser transformada. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deje que Dios sea responsable de su crecimiento espiritual, teniendo fe en que Él va a hacer la obra en usted. Por eso Pablo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El legalismo le hace confiar en sus propios recursos, y aún usted puede estar haciendo la obra de Dios con las fuerzas humanas. Sin embargo, la gracia de Dios se apoya en todos los recursos divinos, de tal manera que uno entra con confianza delante de Él. ¿Por qué no le agradece a Dios por su gracia salvadora? ¿Por qué no le dice: Señor, sé que no puedo salvarme guardando la ley, porque tu palabra dice que por gracia sois salvos por medio de la fe? Entonces agradézcale a Dios por esta dádiva, este regalo de la salvación, que es un regalo que no merece. Una gracia salvadora, pero también agradézcale a Dios por su gracia que lo sustenta. Dígale: Señor, sé que no puedo perder mi salvación, porque esa salvación está fundada no en lo que yo hago o dejo de hacer, sino en la obra que Cristo hizo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dele gracias a Dios por darle el regalo garantizado de la vida eterna. Pero al mismo tiempo, dele gracias a Dios por esa gracia suficiente. Y dígale: Señor, sé que por medio de mis debilidades, el poder de Dios se perfecciona en mí.
El apóstol allí, cuando pedía algo al Señor, el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice el apóstol Pablo, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dele gracias a Dios por el regalo de su poder. Es todo lo que necesita en medio de las dificultades. Cuántas cosas para agradecer a Dios, pero también dele gracias a Dios por la gracia santificadora que disfruta. Usted puede decir: sé que tengo victoria sobre el pecado. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, exprese desde lo más íntimo de su corazón y dígale: Señor, gracias por el regalo de tu gracia para llevar una vida piadosa. Pero por último, dele gracias a Dios por la gracia satisfactoria. Dígale: sé que gracias a la misericordia tuya puedo experimentar una satisfacción completa. Por eso el apóstol Pedro allí en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuánto para agradecer a Dios, como lo hizo un autor desconocido que expresó: unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial, y en todo lo demás caridad o amor. Gracias, Dios, dígale, por darme el regalo de una esperanza viva, una herencia incorruptible e imperecedera. Por eso termino en este programa mencionándole esta frase para que pueda meditar. Precioso Hijo de Dios, no necesitas trabajar ni hacer ninguna otra obra para recibir la aprobación divina. Ya has sido aprobado, eres acepto en el amado, de tal manera que, como viniste por gracia a recibir la salvación de Jesucristo un día, vive cada día tomado de la gracia de Dios, para que sepas que no depende de que hagas o dejes de hacer ciertas cosas para que Dios te mire bien o te señale, sino que en la libertad que Él te dio, que pueda cada día crecer, de tal manera que, como hijos maduros, podamos parecernos a Cristo y andar como Él anduvo sobre esta tierra. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN.